Bueno, muy bien. Este diálogo está bien interesante y la pregunta que me estás haciendo, entonces, bueno, tendríamos que responderla primero que todo, ¿qué tiene el hombre en su pensamiento o en su razón? Aprendido de, uno, lo cultural, dos, lo religioso, tres, las tradiciones o enseñanzas dadas por sus padres o por su grupo social más cercano. Ahí es donde, cuando tú me dices qué es lo principal a vencer o qué debería vencer el hombre para poder entender las grandes leyes universales que conforman la existencia del todo, tendría que empezar por abrir su mente y su entendimiento. Cada vez que el hombre condiciona su pensamiento ante una enseñanza, por decir, cultural, limita eh, el, el espacio de sabiduría o el conocimiento a recibir basado en una enseñanza que él considera como verdad. Con esto no estoy diciendo que vamos a desechar todo lo que hemos aprendido por tradición o por cultura o por enseñanza de nuestros padres, sino que no podemos, en este caso, dejar de entender las cosas que hoy no comprendemos por el solo hecho de que en la tradición o la cultura o la religión en donde yo crecí, ese tema no se toca, ese tema está vetado. Ahí cuando el hombre entiende entonces que su mente y su conciencia, y como lo decíamos en la parte inicial, su espíritu está mucho más, eh, digámoslo de esta manera, es mucho más grande que lo que le han dicho aquí, él entiende que debe empezar a preguntarse cosas como estas. Por ejemplo, ¿cuál es la función de la existencia de un río? ¿Por qué existe el río? Alguien dirá, no, pues porque ese río sustenta toda la vida que hay en su ribera, pero explicará también que el río no solamente es el agua de la vida que sustenta en su recorrido, en la ribera donde yo crecí, sino que esa misma agua hace parte de la nube o del océano o del rocío o del mismo oxígeno que respiran los habitantes en otro rincón del planeta, pero que a su vez quienes participaron de esa creación no solamente lo hicieron para que bebiera el agua una familia o un ser vivo como un animal o una planta, sino que lo dejaron allí para que como ley rigiera el crecimiento y el avance intelectivo de todos los seres, en especial los humanos, que debían elevar la conciencia para entender que la constitución de solamente hablando del río, de este solo elemento, porque el río es no solo agua, el río son una confluencia de muchas leyes vivas que todas están determinadas solo para sustentar la vida y que hay un ser superior, que hay una inteligencia más grande que la del propio hombre, que va mucho más allá de la tecnología o la ciencia que en este planeta se conoce, para que la mecánica de fluidos de ese río permanezca existiendo por todo el planeta y ella una vez está en la superficie, otra vez está en la parte subterránea, otra vez es aérea y de esa manera ese ciclo del agua está explicando no solamente que es un líquido, sino que ese ciclo del agua se asemeja mucho a lo que es el espíritu humano y que cuando el hombre encarna aquí cae como una gota de agua, pero que cuando el hombre desencarna es como si el agua se evaporara y fuera a las nubes y cuando vuelve a caer sobre la tierra, otra vez está encarnando. Así que una simple condición como un río o como una gota de agua o como un elemento tan básico como el agua puede explicar también la existencia del espíritu humano. Y esas son leyes superiores que trascienden a la conciencia sencilla y simple de un ser común. Eso ya eleva el pensamiento a la existencia de otras grandes inteligencias y de otras grandes conciencias que son el sendero de la iluminación del hombre para unificarse a esas leyes y hacer parte de la gran conciencia universal. Eso sería, y habría que decir muchas más cosas, pero eso sería un pequeño ejemplo para entender todos los límites que tenemos que vencer.
límites razonativos, intelectivos, mentales, de prejuicios, para podernos, digamos que, nutrir de la gran sabiduría de la ley eterna y hacernos uno con ella y elevarnos a la condición de las grandes conciencias universales.